¿Qué tal? ¿Cómo están, alumnos de primer grado de secundaria? Hoy, en nuestra tercera semana, vamos a reforzar un tema que empezamos la semana anterior, el tema de proposiciones. ¿Sí? Entonces, nosotros vimos que las proposiciones se dividían en dos grupos. Vimos que se dividían en proposiciones simples y en proposiciones compuestas. Entonces, de eso nos vamos a encargar ahora. Lo que yo necesito es que a ustedes les quede todo claro acerca de este tema. ¿Sí? Lo primero que voy a decir es, recuerda, las proposiciones son ese tipo de enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Entonces, tenemos dos tipos. Las proposiciones simples, que son las más sencillitas, es decir, las formadas por una sola proposición, y las proposiciones compuestas. Características de la primera. La primera no se podía separar. Esa era su característica principal y la compuesta sí se podía separar. Entonces, vamos a ver lo que te acabo de decir. Proposiciones simples. ¿Qué vamos a decir de las proposiciones simples? Son las que están formadas por una sola proposición. Formadas por una sola proposición. No tienen conectores lógicos, claro, porque como es una sola proposición no va a tener un conector lógico, es decir, no va a tener ese nexo que los va a unir. Y la otra es que no se pueden separar. No se pueden separar porque como es una sola proposición, si yo la intento separar, esa proposición va a perder sentido. ¿Sí? Pierde el sentido. Luego, ejemplos. Juan es músico, Piura y Lambayeque son departamentos vecinos. Fíjate, estos dos ejemplos son proposiciones simples. ¿Por qué? Por la razón que no se pueden separar. Pero alguien me puede decir, profesor, pero ahí hay una I y usted ha dicho que no hay conectores. Pero lo que tenemos o lo que debemos tener en cuenta es que a veces la I no, funciona como conector lógico. ¿Y cómo nos damos cuenta si la I es o no es un conector lógico? Intentando separar la proposición o la oración. Si es que la oración pierde sentido, esa I no era un conector. Vamos a verlo de a poco, un poco más adelante. Proposiciones simples predicativas. Mira que dentro de las simples vamos a encontrar dos grupos, simples predicativas y simples relacionales, dentro de las predicativas de las simples, ¿sí? Entonces, proposiciones simples predicativas, formadas por un sujeto y un predicado. Solamente eso, ¿listo? Es decir, tiene que aparecer de todas maneras un solo sujeto. No pueden aparecer más sujetos, solamente va a aparecer un sujeto y va a aparecer un predicado. Es decir, algo que vamos a decir de ese sujeto. ¿Sí? De esa forma, S más P, S de sujeto, más P de predicado. Entonces, ejemplos. Luis es profesor. Luis es el sujeto, es profesor el predicado. Carlos es doctor. Carlos el sujeto, es doctor el predicado. Piura es una ciudad hermosa. Piura, ahí está el sujeto, Piura, es una ciudad hermosa, lo que estoy diciendo de Piura. El COVID-19 es un virus respiratorio que puede ser muy grave para el ser humano. Fíjate que es una oración o proposición un poco más larga, pero a pesar de eso sigue siendo simple, porque mira, yo no podría separar, porque si yo digo solamente el COVID-19 es un virus respiratorio, perfecto, hasta ahí sí tiene sentido. Y si luego yo digo puede ser muy grave para el ser humano, esa segunda parte no tiene sentido. Las dos partes al separarlas tienen que tener sentido para que pueda ser una proposición compuesta, ¿sí? Entonces, como no la puedo separar, es una proposición simple. Proposiciones simples relacionales, el otro tipo de proposición simple. Están formadas por dos o más sujetos con un predicado que los relaciona. Hay que tener en cuenta esto. El predicado los relaciona. ¿Qué quiere decir que el predicado los relacione? Por ejemplo, obtengo dos sujetos aquí, Luis y Marcos. Ahí están los dos sujetos. Luis y Marcos son hermanos.
al decir hermanos, que justamente te lo he puesto en azul, al decir hermanos, aquí, lo que está aquí señalado por el mouse, hermanos, este predicado, son hermanos, hace que Luis y Marcos tengan que estar juntos para que la oración tenga sentido. Porque si yo digo Luis es hermano, no va a tener sentido. De la misma forma, Carlos y Diego son amigos. Carlos y Diego son amigos. No puedo decir Carlos es amigo, porque me dirías ¿de quién? Entonces, Carlos y Diego son amigos. Ambos sujetos necesitan estar juntos para que la oración tenga sentido. Piura y Lambayeque son ciudades vecinas. También, Piura es una ciudad vecina. ¿Vecina con quién? Entonces tiene que estar Piura y Lambayeque para que la oración pueda adquirir sentido completo. ¿Sí? Por eso es que se llaman simples relacionales. Fíjate que las relacionales son muy fáciles de confundir. A veces los alumnos lo confunden con las proposiciones compuestas. Porque dicen, tienen una I compuesta. No. Ya hay que tener en cuenta eso. A ver, un ejemplo. Mira que en este ejemplo también te voy a enseñar cómo es que tienes que desarrollarme los ejercicios, ¿sí? Cómo es que tienes que desarrollarme los ejercicios. Porque hay unos que solamente me marcan la respuesta y me las envían y ya no voy a revisar así. Tiene que estar desarrollado de la forma como yo lo voy a hacer. Maquillaje de ojos. ¿Qué es? Ese es un solo enunciado. Ahí ya te especifiqué que es un solo enunciado. Ya no puedo decir que sea relacional, que es lo que me piden. Mira, me piden relacionales. Ya no es una relacional. Piura está al norte de Chiclayo. Ahí está. Piura está al norte de Chiclayo. Ahí hay una relacional. Dos sujetos y relacionados por un tema de ubicación. Bolivia y Perú son países fronterizos. Ahí está la otra relacional. Bolivia y Perú son países fronterizos. Para que esta oración tenga sentido tienen que estar los dos, porque no podría decir que Bolivia es un país fronterizo. ¿Sí? El clima de Piura es cálido, simple predicativa. El clima de Piura, sujeto, es cálido, predicado. Tumbes está al norte del Perú, simple predicativa. Tumbes está al norte del Perú. Proposiciones relacionales, entonces son la 2 y la 3, y ahí está la alternativa. Claro que algunos me podrían decir, profe, pero la 2 y la 5 se parecen mucho. Por eso es que yo te lo voy a explicar ahora. Mira, cuando se habla de proposiciones relacionales, nos referimos a dos sujetos de la misma categoría o nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú recuerdas, el ejercicio decía Piura está al norte de Chiclayo o Lambayeque, como dice acá la otra. Piura está al norte de Lambayeque. Estos dos están en la categoría ciudad-ciudad. Las dos son ciudades. Entonces las dos son de la misma categoría y yo sí puedo decir que es una proposición relacional. Mientras que la segunda es una categoría de ciudad-país, no es la misma categoría. Acá hay una categoría y esta es otra categoría. Por lo tanto, esto sería predicativa. Pero eso tienes que aprenderlo y tienes que saber diferenciar. Piura, Lambayeque, ciudad-ciudad. Tumbes, Perú, ciudad-país. Tumbes es parte del Perú, también podrías tomarlo así. Y podrías determinar que cuando es parte de, lo tomo como predicativo, y cuando son de la misma categoría como relacional. ¿Sí? Muy bien. Y las compuestas, bueno, las proposiciones compuestas son aquellas que se pueden separar. ¿Por qué se pueden separar? Porque son formadas o están formadas por dos o más proposiciones. Mira, sí se pueden separar. Esa es la característica principal. Y otra es que tienen conectores lógicos, al menos un conector lógico, como mínimo. Entonces, yo puedo relacionar las compuestas con el dato de que sí se puedan separar. Claro, porque si las simples no las podía separar, las compuestas únicamente las diferencio porque sí se pueden separar. Mira, ahí hay un ejemplo. A ver, Fidel y Hugo son dictadores. Fidel y Hugo son dictadores. Yo podría decir Fidel es dictador y Hugo es dictador. Sí, tiene sentido. Fidel es dictador, por sí sola tiene sentido. Y Hugo es dictador, sí, también tiene sentido.
Por lo tanto, esta es una proposición compuesta. 2. El apego es el lazo afectivo entre una persona y otro de su especie. Entonces, si yo veo a Yunai y lo intento separar, vamos a ver si lo puedo separar. El apego es el lazo afectivo entre una persona. ¿Tiene sentido? No, porque aquí me dice lazo afectivo entre. Esta palabra entre va a hacer que necesite estar esa persona y la otra persona de su especie. Quiere decir que va a relacionar esos dos sujetos. Cuando dice entre, también es una palabra clave para darme cuenta que es una proposición simple del tipo relacional. Claro que al costado no le he puesto relacional porque solamente me han pedido que yo vea si es simple o compuesta. Pero recuerda, es simple relacional. José y Jorge son jóvenes. José y Jorge son jóvenes. A ver, analicemos. José es joven y Jorge es joven. ¿Hay dos proposiciones? Sí, hay dos informaciones. Ahí está, es compuesta. María y José son socios. María es socia y José es socio. Ya no, perdió el sentido, ¿te diste cuenta? Entonces, José y María necesitan estar juntos para que puedan ser socios, para que la oración tenga sentido. María es socia. ¿De quién? Salta la pregunta. Entonces, no es compuesta. Este va a ser una simple. Y si vamos un poco más allá, sería simple relacional. ¿Sí? María y José son primos de Carlos. María y José son primos de Carlos. A ver, María es prima de Carlos. José es primo de Carlos. Dos proposiciones. María es prima de Carlos y José es prima de Carlos. Entonces tengo dos proposiciones. Por lo tanto, esta es una oración o una proposición compuesta. Fíjate cómo a cada enunciado le he puesto el tipo que es. Y te repito, así necesito los ejercicios que te estoy dejando. Mi alternativa sería compuesta 1, 3 y 5. Entonces, yo no quiero que me pongan de frente, la lean y, esta es la B. No, yo necesito saber que tú estás trabajando, que tú aprendiste, que tú estás aplicando lo que yo te estoy explicando en este video. He tenido varios casos que me han mandado marcado, seleccionado, subrayado, pintado de otro color. Pero han habido algunos que sí me han puesto al costado qué tipo de proposición es. Bueno, de repente ustedes, alumnos nuevos, llegan a la secundaria y no saben cómo es la forma en que trabajan cada uno de los profesores. Por eso es que en la primera tarea yo todavía se los he hecho pasar y ahí por ahí algunos de la segunda tarea. Ahora, también les voy a dejar con este tema, les voy a dejar una tarea, pero les comento que esta tarea solamente consta de 5 ejercicios, ¿sí? 5 ejercicios. ¿Por qué? Porque va a ser una tarea que se va a dejar para 3 semanas, para 3 semanas. Entonces, van a ser los primeros 5 ejercicios. La próxima semana yo te voy a subir a la plataforma Educay 5 ejercicios más. Y la última semana 5 ejercicios más. Si lo sumamos, 5 más 5 más 5 serían 15 ejercicios. Esos 15 ejercicios tienen que mandarse juntos, los 15 tienen que mandarse juntos. Es decir, que ustedes van a tener que esperar a que estén los 15 ejercicios juntos y que el profesor te dé la indicación para que tú puedas enviar los ejercicios. Si tú envías los ejercicios solos, es decir, ya terminé los 5 primeros, se los envío al profesor, no te los vamos a revisar y aparte de eso, por no seguir las indicaciones, yo te voy a bajar algunos puntos. Entonces, tomas los ejercicios de hoy, los 5, los unes a los otros 5 de la otra semana y los unes a los últimos 5. Y a los 15 yo te indico vía plataforma Educay cuándo me los tienes que enviar. ¿Sí? Recuerda
revisar el video. Recuerda que puedes verlo una, dos veces para que las cositas que no te quedan claras o la parte donde explico lo puedas ver, como te decía antes, una, dos, tres veces, ¿sí? Bueno, saludarlos a ustedes, a todos, a sus familiares, pedirles, ¿no?, que sigan cumpliendo las disposiciones que nos ha mandado el presidente, que esta cuarentena va a pasar muy pronto y que vamos a poder regresar a las aulas. Voy a poder conocerlos porque no los conozco, solamente tengo contacto con ustedes por mensajes, por la plataforma Educay, por sus trabajos, pero ya estamos con esas ansias de conocerlos cuando las cosas se pongan, no quiero decir como antes, porque creo que esta pandemia nos ha mostrado todas las cosas en las que estamos fallando. Entonces, que si la situación vuelve a la normalidad en cierto punto, tendremos que hacer que esa normalidad sea mejor. Tenemos muchas cosas por qué pensar, muchas cosas que reflexionar y a darle hacia adelante. Somos triunfadores y vamos a estar ahí en las buenas y en las malas. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.